Gloria al Dios Todopoderoso. Qué bueno que es el Señor que nos permite adorarle. Vamos a buscar Evangelio según Juan 15:5 para la gloria de Dios. Evangelio de Juan 15:5. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Padre que está en gloria, gracias por su palabra. Dios mío, háblenos, ministrenos, Padre. Vamos a predicar su palabra. Reprenda toda obra del enemigo, Señor. Todo lo que se oponga a Dios, amado. Señor eterno, úsenos para su gloria, Señor. Vamos a predicar su palabra, Dios eterno. Ministre por el poder de la palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento en esta noche. Al que está a su lado, dígale, no lo vas a lograr sin Dios. No lo vas a lograr sin Dios. Es que en todo tiene que estar Dios. En todas las decisiones tiene que estar Dios primero. Sin Dios, el hombre y la mujer nada lo pueden hacer. Sin Él, nada somos. Separados de Él, nada somos. Es a través de Cristo Jesús que podemos lograrlo. Bendito y alabado es Dios. Hay tanta gente que está caminando, hermanos. Caminan separados de Dios. Caminan con una Biblia, pero están separados de Dios. ¿Por qué no hay frutos? Porque están desligados de Dios. ¿Por qué no hay frutos? Porque no hay abundancia de paz. Porque están desarraigados de Dios. Y la fe, hermanos, sin la obra es muerta. Y la fe sin las obras son muertas. Pero para ello hay que estar arraigados en Cristo Jesús. Para ello hay que estar plantados en Cristo Jesús. Y es por eso que Cristo les dijo, yo soy el arbusto y ustedes son las ramas. Y ustedes si están separados de mí, y ustedes si están desligados de mí, ustedes no son nada, nada pueden hacer. No pueden llevar frutos por sí mismos. Bendito y alabado sea Dios. Introducción en este mensaje. Sabemos que la vid es un arbusto que produce fruta y uvas, hermanos, según eruditos, estudiosos, amados hermanos. Es un arbusto que de este arbusto, estas ramas están bien arraigadas, amados hermanos, y es por eso que dan buenos frutos, porque están unidas, son uno solo, como Cristo le dijo al Padre, que así como tú y yo somos uno, así que ellos sean uno también, para que puedan dar buenos frutos, amados hermanos. Pero alguien, hermanos, puede caminar con Biblia, puede vivir en el Evangelio, pero puede caminar separado de Dios, aunque tenga años en el Evangelio, aunque conozca la Biblia. Dios quiere que estemos en unión con Él. Y esta introducción, yo soy la vid verdadera, les dijo, porque habían muchos falsos. Habían falsos maestros. Habían falsos hermanos que enseñaban en ese tiempo. Y todos los que enseñaban, los que leían la Torá, los que eran maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, eran grupos religiosos, pero estaban en contra de Cristo. Tenían su doctrina, pero eran falsas. Estaban apegados a la ley de Moisés, pero no habían conocido al Cristo de Moisés. No habían conocido al Cristo de la gloria. Y es por eso que Juan les dijo, amados hermanos, haced frutos dignos de arrepentimiento, porque ellos no eran cristianos verdaderos, porque ellos estaban desligados de Cristo, porque ellos enseñaban cosas, hermanos, mandamientos de hombres, porque ellos enseñaban
enseñaban a los hombres a hacer cosas que ellos ni podían hacer. Y es por eso que Cristo les dice, en primer lugar eran judaizantes, no eran cristianos. Los judaizantes no servían a Cristo. Y Cristo les dice, separados de mí, nada podéis hacer, aunque seas lo que sea, aunque seas maestro de la ley. Comenzó a decirle, y los maestros de la ley, había un maestro que se llamaba Nicodemo, allá en Juan 3, amados hermanos. Y el Señor, y este Nicodemo era un maestro, era un intérprete, era un conocedor, no era cualquier gente, no era cualquier neófito, era conocedor de la ley, enseñaba la ley, enseñaba lo que Moisés dijo. Pero Cristo le dijo a Nicodemo, el que no nace del Espíritu, el que no nace de las aguas, no puede heredar el reino de Dios. No puede heredar, porque no ha conocido al Cristo verdadero, porque no ha conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estos tenían maña y acostumbraban a señalar a Jesús. Si Jesús hacía un milagro en el día de reposo, lo señalaban. Si Jesús les dijo que el mismo Dios era el dueño del día de reposo. Y hermanos, y Jesús comenzó a enseñar, porque habían tantos hermanos maestros de la ley, fariseos, saduceos, escribas. Los escribas eran supermente preparados, pero el problema es que no conocían a Jesús. El problema es que no conocían al Mesías verdadero, a Jesús de Nazaret. Se oponían a las doctrinas de Jesús, se oponían a los milagros de Jesús, porque ellos nunca habían visto milagros. Y es por eso que Juan el Bautista les predicaba con todo, los destrozaba cuando les hablaba, porque ellos conocían la ley. Y es por eso que Jesús también les predicó con todo, porque ellos conocían la ley. Y ellos, hermanos, quebrantaban la palabra de Dios. Y el Señor le dijo a los pámpanos, ya ustedes han sido limpios, el Padre es el labrador, ya la palabra los ha limpiado. Comenzó a enseñarle el Señor Jesús. Y es por eso, amados hermanos, que ustedes y yo estamos en Cristo, podemos dar los frutos verdaderos del Señor. ¿Cuáles? Los del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y enseña la verdad central de la fe cristiana. Jesús es la vid verdadera. Los creyentes, las ramas, deben permanecer en Él para poder dar muchos frutos. Espiritual, hermanos, ya que separado de Él no podemos hacer nada. Ustedes pueden estar en Cristo, pero si está separado de Cristo, usted no puede hacer nada. Usted puede estar en una iglesia 20 años, pero si su corazón está lejos de Dios, pero si su fe está desligada de Cristo, usted no puede hacer nada. La gente se da gloria, se vanagloria con los años que tienen en el Evangelio. La gente, hermanos, se da gloria diciendo, tengo 20 años en el Evangelio. El problema es que no hay frutos de parte de Dios en su vida. Y el problema es que no tienen una relación con Cristo. Y estos maestros de la ley como Nicodemo, y es por eso que Nicodemo se sorprende, porque estaba hablando con el que da la sabiduría. Se sorprende que siendo él un intérprete, se sorprende cuando le dice, pero Señor, ¿cómo alguien puede nacer de nuevo, entrar al vientre de su madre? El problema es que estudiando, hermanos, la teología pentecostal, la obra del Espíritu es quien operaba ahí en ese momento que Jesús le estaba diciendo. Vas a nacer en el Espíritu. Va a ser tu mismo cuerpo, tu misma cara. Pero lo que pasa es que tu corazón va a ser transformado. Tu alma va a ser, en el momento de que Jesús le estaba diciendo, no es que vas a entrar al vientre de tu madre, sino que te van a renovar, te van a transformar. Vas a pasar de una muerte en la que estás viviendo a una vida. Y amados hermanos, y es por eso que Jesús comenzó a decir
decirle que el que no se fuere bautizado por las aguas, comenzó a decirle a ellos, a Nicodemo, y el que no naciere del Espíritu, le dijo, no pueden heredar el reino de los Dios. ¿Por qué de las aguas? El bautizarte en las aguas no es que te vas a salvar por la salvación, sino que es un mandato, es una obediencia, en señal de obediencia al Señor que lo hacemos. Pero ¿por qué en el Espíritu? Porque la obra del Espíritu te cambia. La obra del Espíritu, ¿sabe cuál es la obra del Espíritu? Es la que convence de pecado al pecador. La obra del Espíritu, hermano, trata con el cuerpo del humano, con el orgullo del humano. La obra del Espíritu, hermano, nos hace una persona diferente. Y es por eso que Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Anda, Dios amado, no tienes que ser el viejo hombre, tienes que nacer de nuevo. Porque cuando la obra del Espíritu está en alguien, esa persona es diferente. Esa persona es el mismo cuerpo, pero su mente es diferente, su mente renovada, su mente cambiada. Bendito sea Dios. Tiene que llegar la obra del Espíritu para quebrantarte. Y yo no quiero hablar mucho de la vid, porque usted ya lo sabe. Yo no quiero enfocarme en eso. Yo quiero enfocarme en un hombre llamado Jairo, un líder de la sinagoga. La sinagoga, con los fundamentos que ellos tenían, fracasaban. Era un líder preparado, era un maestro, era alguien que estaba al frente, era alguien que los motivaba a ellos, a los de la ley. Pero este líder, hermano, se encuentra en una necesidad de que a ellos se les era prohibido irle a pedir a Jesús o adorarlo. Entonces no eran cristianos, no podían reconocerlo a él, que él hacía milagros. Pero este líder se vio en una necesidad, que su hija estaba muriendo. Tuvo Dios que doblegarlo con la obra del Espíritu Santo. Tuvo Dios que quebrarlo a solas. Tuvo en momentos difíciles que luchar él con él mismo y decir, pero yo soy un líder, soy un maestro, soy un líder de la ley, soy de alto rango, soy el principal de esta sinagoga, de este edificio, de este templo. No puedo ir a aquel que lo hemos acusado, no puedo ir a aquel que lo hemos señalado, que hace milagros por Belcebú. Pero la obra del Espíritu Santo lo quebró y le rogó y reconoció que Jesús es el Señor, reconoció que Jesús es el que hace milagros. Y es por eso, hermano, de que usted y yo démonos cuenta que esos fariseos no tenían nada de Cristo. Es por eso que cuando le hablamos a la iglesia, no nos confundamos creyendo, hablándoles como a los fariseos. A los fariseos, hermanos, ellos se oponían a los milagros de Dios, ellos se oponían a los mandatos de Dios, ellos se oponían, ellos decían, este por Belcebú echa fuera demonios. Y este Jairo se vio necesitado. Tuvo Dios que hacer eso, que ocurriera con él, para que se dieran cuenta que todos los que tenían la ley no podían hacer milagros. ¿Se acuerdan que por eso 4 veces duró Jairo, Lázaro allá en el sepulcro, para darles en la boca a aquellos fariseos, para hacerles saber que después del 3 días estaba bien que resucitara a alguien, pero al 4º día ya era un milagro sobrenatural? Ya no podía resucitar nadie. Y estos se oponían siempre a Jesús. Y por eso Jesús comenzó a decir, separados de Dios, o comenzó a decir, separados de mí, nada podéis hacer. Ellos tenían la ley, pero no conocían al Cristo de la gloria. Ellos tenían la ley, pero ellos señalaban ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús dijo, un mandamiento nuevo doy, que nos améis los unos a los otros. Y les dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Y Jesús siempre les daba en la cara. Ellos tenían la ley, Jesús conocía la ley. Porque Él es Dios y Él fue quien le dio a Moisés las tablas, las órdenes. Pero Jesús les hablaba así porque estos nunca habían
hecho ningún milagro. Nunca en la vida habían visto. Y es por eso que en el capítulo 9 de Juan, cuando nació uno que era ciego, amados hermanos, estos provocaron, quisieron que el ciego pecara, y le dijeron, mira, dinos quién te abrió los ojos. Y aquel le dijo, les comenzó a decir, ya en la versión de nosotros, ya en el lenguaje de nosotros, ustedes tan insensatos que son, ustedes son ingratos. No ven que, y cómo te limpió, cómo te dio la vista. No ven que escupió 2 veces allí, escupió, hizo lodo, me puso en los ojos y me dijo que me fuera a lavar, y les dijo, ustedes tan necios que son. Comenzó a darles a entender. No quieren entender, no quieren darle gloria a Él. Si Él es el Jesús, Él es el que hace milagros, Él es el que ustedes están diciendo que vienen de Abraham, pero ustedes no vienen de Abraham, porque ustedes se oponen a los milagros de Dios, se oponen a la verdad de Dios, se oponen, son incrédulos, son falsos, están enseñando una ley la cual condena y mata, pero la gracia de Dios y la misericordia es el favor que nos ha dado a nosotros. Y es por eso que separados de Cristo nada podían hacer aquellos ingratos. Y le dijeron, dinos, ¿quién fue? ¿Quién fue que te curó? Y los padres tenían miedo porque los sacaban de la sinagoga, los corrían, los expulsaban. ¿Quién fue quien te sanó? Y les dijo, cabezones, ya les dije que fue Jesús. No quieren entender ustedes viendo que Jesús me sanó. Le dijeron, ese hombre es pecador. Y él les dio a entender, a mí no me interesa eso. Les dijo, yo no sé si es pecador o no. Una cosa yo sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Me limpió la vista, me limpió, me santificó a través de la palabra y me dijo que le glorificara a Dios. Sin Dios no podemos hacer tales cosas. Y él le dijo, miren, ¿saben? En primer lugar, Dios no escucha, le dijo, al pecador, pero Él escucha al que es temeroso de Dios. Y alguien que está con Dios puede hacer solo esas cosas, pero si Dios no estuviera con él, no las hiciera. No sé si usted ha leído ese capítulo. Ese no venía aquí en el mensaje, pero hermanos, y hay gente así en las iglesias que son incrédulas también. Hay gente así que son como los fariseos también. Viendo no ven y siguen ciegos. Dios queriéndose mover, Dios queriendo manifestar su gloria, Dios queriendo hacer milagros, amados hermanos, y la gente todavía dura, la gente todavía dudando, la gente todavía viendo a ver, ¿será que Dios o no es Dios? Mira, métete con Dios, busca a Dios y dile que te toque, y dile que te ministre, y dile que te quebrante como lo hizo con Jairo. Si hermanos, esos milagros que Cristo hacía para provocarlos a ellos, escupió, hizo saliva y le dijo que se fuera a limpiar. Pero Jesús implica, activa y opera milagros. La permanencia en Jesús implica, hermanos, de que nosotros podemos llegar a obtener frutos si permanecemos en Él. Pero un permanecer no es solamente de venir a la iglesia, es de buscarle a Él, es de estar con Él en el secreto, es de caminar con Él y Él que camine con nosotros. Pero hay que permanecer en Él. Por nada tenemos que despegarnos, por nada tenemos que abandonarlo, por nada tenemos que separarlos. Pablo le dice a los efesios que estén con la fe arraigada en Cristo, plantada, cementada, que no la mueva nadie. Pablo estando en la cárcel, porque cuando alguien está ligado a Cristo, está unido con Cristo, los peores problemas los ve como nada, los momentos de batalla los ve como nada, los momentos de lucha los ve como nada.
Y es por eso que solo no lo vas a lograr. Es el tema en esta noche. Solo no vas a lograr vencer. Con tu inteligencia pequeña que tienes no vas a poder. Porque la sabiduría de Dios es la grande. Es soberano. Él es verdadero. Él es el Dios todopoderoso. Él es eterno para siempre y la totalidad de Dios. Y es por eso, amados hermanos, que Jesús les dijo: miren, si alguien está separado de mí, no lo logrará. Si alguien está separado de mí, no puede llevar muchos frutos. Si alguien está alejado de mí, no puede tener los frutos que la gente exige. Hay que estar unidos con Cristo. Hay que vivir para Cristo. Hay que servirle a Cristo. Bendito sea Dios. Unidos con Cristo, viviendo para Él. El análisis al versículo que hemos leído: yo soy la vid y ustedes las ramas. Jesús usa una metáfora agrícola conocida para los oyentes. Por eso Jesús hablaba en las parábolas también, para que los que escuchaban conocieran de lo que Él hablaba. Les hablaba del sembrador, les hablaba de las 10 vírgenes y comenzó a hablar parábolas. Y hermanos, el análisis en este versículo: Él es la fuente de la vida. Y los creyentes son quienes reciben esa vida y producen frutos cuando están apegados a Él. Cuando viven para Él. Cuando viven como Él quiere que vivan. Cuando se esfuerzan por Él para caminar. ¿Se acuerdan que no caminó con Dios y Dios caminó con Él? Para caminar como caminó Dios. No con Dios. Y es por eso que nos cuesta, hermanos, aunque leamos la Biblia, nos cuesta dar buenos frutos, porque no estamos apegados a Cristo. Porque no llevamos una vida de santificación primeramente. Cuando estamos ligados a Cristo, la iglesia comienza a santificarse, porque la palabra lo santifica y lo manda a santificarse, a purificarse, a vivir para Él. La palabra nos manda, nos apoda, nos quita lo que nos sirve. La palabra, hermanos, es la que nos va dejando limpios a través de la palabra del Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva muchos frutos. La clave es la conexión con Cristo. Se requiere una fe activa de la oración, la meditación en la palabra de Dios, la adoración y la comunión con Dios. Se requiere estar de esta manera con el Señor. Permanezcan en mí, dijo en la Nueva Versión, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos o a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas, y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos, porque separados de mí nada pueden hacer. O sea, no lo vas a lograr sin Dios. Si has intentado y ahora usted cómo le está yendo, si ha intentado solo, pero necesitamos a Dios, necesitamos caminar con Dios, porque separados de Él no podemos hacerlo. Jairo, siendo el principal de la sinagoga, no lo logró, fracasó. Estaba separado de Cristo, no conocía a Cristo, sino que le decían a Cristo, todos esos fariseos le decían a Cristo: lo está haciendo por Belcebú, echa fuera demonios, hace tantas cosas, y blasfemaban contra Dios, señalaban a Cristo y le decían: tú eres el rey de los judíos, tú te crees Dios, ¿cómo puedes perdonar pecados? Y es por eso que la palabra les venía fuerte, es por eso que el Señor entendía los pensamientos de ellos. Amados hermanos, y Jesús comenzó a decir a la iglesia, a ustedes, a los discípulos y a todos, que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Pero si el que está separado de Él no puede dar esos frutos, no lo vamos a lograr. Jairo no lo logró.
Él solo, con lo que tenía, enseñaba. Jairo era un principal líder de la sinagoga. Fracasó con todo, aún con la autoridad que tenía. Fracasó con sus leyes. Sus leyes rechazaban las enseñanzas de Cristo. Rechazaban al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Los judaizantes no eran cristianos. Esto incluso Pablo les habla en Gálatas 5, habla, donde les dice que somos libres en Cristo, pero les dice, amados hermanos, que si ellos todavía están bajo la ley, el que está en la ley, dijo, ha caído de la gracia. Porque ellos querían enseñar las cosas que ellos practicaban. Y hay iglesias cristianas que quieren practicar eso también. Quieren hacerse iglesias judaizantes. Nosotros no venimos de esa rama, nosotros venimos del evangelio de Cristo Jesús. Hay iglesias que tienen el talí que se ponen hasta para orar, ese que trae la estrella de David, que se lo ponen en el pelo, o empiezan a usar ellos creyendo un chofar, creyendo que se va a manifestar Dios. Y empiezan a usar cuantas cosas de Israel. No somos judaizantes, somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia que el Señor ha comprado a precio de sangre. La obra del Espíritu Santo convence. Marcos 5:22. En la nueva versión, y usted puede leerlo en la versión suya. Marcos 5:22 hasta el 24. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó de pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo. Dijo: por favor, ven para que ella sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente le seguía, apresurados alrededor de él. Pero dice que en la versión de nosotros, dice, hermanos, en la que tenemos 1960, dice que Jairo se postró a sus pies y le rogó que sanara a su hija. Era un principal de la sinagoga que no podía estar haciendo eso delante de Jesús, porque eso para ellos era una gran ofensa. Porque Jesús lo trataban de mentiroso, pero ahora él estaba humillándose delante de Jesús, reconociendo. La obra del Espíritu Santo lo que hace es que convence al hombre de pecados. Lo convence y le enseña que, hermanos, que hay que acercarse al Dios de poder, al Dios verdadero, al Dios que es grande, al Dios que sana, al Dios que restaura. Era, hermanos, uno que enseñó tantas cosas que enseñó de la ley, pero nunca había recibido un milagro. Pasó años, pero nunca había recibido un milagro. Y ahora le tocaba ver que su hija había muerto. Y cuando llegaron a su casa, Jesús le dijo: ella duerme. Ella no ha muerto, ella duerme. Y le dijo en arameo: talita kumi, niña, a ti te digo, levántate. La diferencia a los fariseos: aquellos lo señalaban, pero Jesús les hacía los milagros. Le rogaba mucho, le suplicaba, diciendo: mi hija está a punto de morir. Realmente, probablemente ya había muerto cuando Jairo estaba pidiéndole la oportunidad al Señor. Pero, amados hermanos, este Jairo sin Cristo no lo podía lograr. Y el Señor nos enseña que este Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios de poder. Es un Dios que Él hace como Él quiere. Es un Dios que Él vino a salvar a este mundo pecador. Y se les ha ofrecido. Dio a su Hijo unigénito para que aquellos que vinieran a los pies de Él le sirvan y no se pierdan. Bendito y alabado sea Dios. Jairo
Aquel líder, hermanos, que eran orgullosos, que no querían nada de Jesús, aborrecían a Jesús, ahora este cayó postrado a los pies de Jesús. No lo pudo sanar las enseñanzas que tenían ellos, porque ellos eran como las sectas de hoy en día, que les enseñan a odiar a los demás. Estos fariseos eran así, que si no eran de ellos, no eran de Dios. Tienen que estar en la rueda de ellos para que fueran de Dios. Así están las iglesias de hoy en día. Si no son de nosotros, si no son de allá, no son de Dios. ¿Quién dice esa mentira? Si no hacemos la voluntad de Dios, no somos de Dios. Si no le servimos a Dios, no somos de Dios. Así estaban los fariseos. Ellos no permitían que se le diera gloria a Jesús, sino que le decían a Jesús que él era un impostor, era alguien que estaba ocupando el lugar de Dios. Pero usted y yo sabemos que Jesús es el Dios vivo, es el Dios verdadero. Y vino ese principal de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies, cosa que nadie podía hacer de eso. Mire lo grande. El Señor Jesús le dio a entender: Jairo, es que tú, con todas tus enseñanzas que tienes, con todo y que tú eres líder, eres el principal, eres el que tiene gran autoridad en esa sinagoga, nunca había visto esto que te voy a hacer. Y es por eso que solo no lo vamos a lograr. Le rogaba que le sanara a su hija. Pero hermanos, por eso usted y yo como cristianos tienen que darse cuenta que solo no lo vamos a lograr. En toda decisión, en lo mínimo que sea, debemos de buscar al Señor. Hay gente que dice: yo ya le pregunté a Dios y Él me contestó. Dios a veces no te contesta así rápido. Y es por eso que debemos de estar seguros que si verdad Dios nos ha contestado. Cuando Dios da algo, o Dios te dice que vayas a algún lugar, nunca te va a dejar avergonzado. Nunca te va a traer otra vez avergonzado del lugar de donde te fuiste. Porque eso pasó. Noemi lo hizo a espaldas de Dios. En el libro de Ruth se fueron huyendo de Israel, de lo que estaba sucediendo. Se fue con familia y solo volvió con su nuera. Se fue con marido, con hijos, y su marido y sus hijos murieron allá por la desobediencia. Sin Dios el hombre no es nada. Y nosotros muchas veces nos apresuramos a decidir cosas que Dios nos aprueba en nuestras vidas. Y decimos: no, ya le oré a Dios. El problema es que Dios no te dijo: sí, ve. Hasta se te pudo infiltrar el diablo en un sueño diciéndote: sí, ve. Porque donde se mete Satanás, los dardos del diablo vienen a la mente. Cuando estamos dormidos es como que estemos muertos, no sabemos nada. Es como que hayamos muerto. Cuando estamos dormidos no sentimos nada. Y el diablo no descansa, ni Jesús descansa. Es por eso, hermanos, de que debemos siempre estar buscando al Señor y consultándole a Él. Son tiempos difíciles que vivimos. La iglesia fracasa porque nunca permanece preguntándole a Dios, sino que hace lo que quiere. Dios tiene que dar una salida. Dios siempre tiene la respuesta correcta. Dios no te da algo para que te vengas arruinado. Dios no te da algo para que vayas a morir al lugar donde te vas. Dios no te da algo que te va a destruir. Lo que Dios te da es una bendición que enriquece, dice la Biblia. Es la bendición que Él te va acompañando contigo donde quiera que vayas. Permanecer, la bendición no es la meta de la fe. La meta final en nuestra fe es permanecer en Él.
Estar aferrados a Él. Aunque nos toque morir, pero aferrados a Él. Sabiendo que Él es la única salida en la condición que vivimos. Como estamos viviendo hoy en estos tiempos, es solamente estar apegados a Cristo, unidos con Cristo, viviendo para Él. Solo así vamos a poder vencer. Una unidad o conexión profundamente arraigada a Jesús, donde su vida se convierte en nuestra vida, donde la vida de Cristo se convierte en nuestra vida. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 le dijo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, porque la vida de Cristo es mi vida, porque mi vida es la de Cristo, porque esta vida le pertenece a Él, porque con Él no fui colgado en el madero, pero morí al hombre viejo, pero morí al pecado, pero morí a los deseos que yo tenía. Los presento ahora al sacrificio, en el sacrificio que Cristo hizo por mí. Allí venció todo, allí venció el Señor. Y es por eso que le dijo Pablo a los Gálatas: en mi cuerpo traigo las marcas de Cristo. Y nosotros como iglesia podemos seguir ese ejemplo, podemos lograrlo, amados hermanos, si llevamos a Jesús al frente de nosotros. Podemos lograrlo en el nombre de Jesús. Podemos vencer, porque la obra del Espíritu Santo también es para santificación. La obra del Espíritu Santo también es para guianza, nos guía, nos redime, nos prepara y nos cambia de mentalidad. La obra del Espíritu Santo es perfecta en el ser humano. Cuando el ser humano se entrega a Dios, cuando el ser humano le sirve a Dios con todo, esa obra del Espíritu Santo viene a ser una perfección que tú no puedes llevar, viene a ser un cambio que tú no puedes cambiar en tu vida. Si usted y yo nos gusta mentir, la obra del Espíritu Santo, hermano, nos va quitando la mentira, nos va santificando, nos va enseñando. Pero cuando tenemos una unidad con Él, pero cuando vivimos con Él, nos va enseñando a ser más responsables con el Señor y con todos los que están aquí en esta hora. Nos va enseñando a caminar. La gente está pidiendo que los predicadores, que usted y yo que demos ejemplo, no lo vamos a dar nosotros, porque si la obra del Espíritu Santo no hace nada en usted y en mí, si no nos apegamos a Cristo, por mucho que te griten que seas ejemplo, no vas a poder, porque tiene que estar el Espíritu Santo de Dios para guianza, para ayudarte. La obra del Espíritu Santo transforma los corazones, transforma tu forma de pensar, tu forma de vivir. La obra del Espíritu Santo, la inmundicia la echa fuera y santifica al pueblo de Dios. La obra del Espíritu Santo limpia el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo que tenemos. Bendito sea Dios. Y es por eso, amados hermanos, que usted y yo, sin la obra del Espíritu Santo, estamos perdidos, estamos muertos sin la obra del Espíritu Santo. Y es por eso que necesitamos urgentemente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay gente que dice: yo tengo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo aún en ellos no los ha convencido del pecado. Cuando el Espíritu Santo te ha convencido, cuando pecas te duele y lloras. Te sientes tan triste, te sientes tan adolorido, que no te importa que te señalen. Pero cuando pecas a solas, te entristeces tanto, porque la Biblia dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. Si de verdad la obra del Espíritu Santo ha hecho algo en usted, a usted le va a dar miedo hasta mentir, por muy pequeñita que sea una mentira, porque Él es santo. Y ese Espíritu que mora en usted, que usted es el templo, el cuerpo es el templo, Él no te deja que mientes. Y es por eso que urgentemente necesitamos que esa obra esté en nosotros. Cuando uno peca, se siente lo más miserable.
peor que la basura. Se siente lo más sucio. Y se siente que está lejos del Señor. Y te sientes hasta que no puedes levantar las manos porque sabes que Dios te está viendo. No porque los hermanos te vean, sino que hay una reprensión en nosotros que nos ha dicho: has fallado y tienes que venir a mí y tienes que acercarte, porque Dios quiere, hermanos, sanar nuestros corazones. La obra del Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que usted no ande mintiendo en el trabajo. Porque Dios lo va a confrontar estando en la iglesia o estando en su casa. Y el diablo te va a tomar ventaja y decirte: ¿a qué vas a ir a la iglesia si mira lo que hiciste en el trabajo? Pero dile: diablo, mi cuerpo, mi alma le pertenece a Dios. Aunque le haya fallado, pero voy a ir porque sinceramente necesito de Dios. Si te quedas con pecado en casa, te estás arruinando más. Con todo y pecado, vente aquí, que aquí te va a limpiar el Señor. Y aquí Dios va a hacer algo. Cuando nos humillamos como lo hizo Jairo, no importa que los demás te señalen, pero cuando le confiesas a Dios que le fallaste, Dios va a hacer una obra poderosa en usted y en mí. Dios va a manifestar su gloria en usted y en mí. No importa cuánto le hayamos fallado. Es verdad, Él no nos da el permiso para que le fallemos, pero en la humanidad le hemos fallado muchas veces. Pero no importa, este es el lugar donde podemos venir confiadamente diciéndole: Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Arráncame esto porque yo no puedo. He intentado por mi fuerza, pero si tu obra, si la obra del Espíritu Santo no obra en mí, yo no voy a poder. Seguiré practicando pecado aunque yo no quiera, porque es que tiene que estar el Espíritu de Dios. Tiene que haber el dominio propio de usted. Tiene que haber el Espíritu de poder y dominio propio. Bendito y alabado sea Dios. Y es por eso que separados de Dios nada podemos hacer. Nada podemos hacer. No puede haber cambio. Aunque conozcamos la Biblia, aunque nos hayamos preparado tanto, tenemos que vivir para Cristo. Tenemos que unirnos con Cristo. Tenemos que separarnos del mundo y vivir para Cristo. Y hermanos, y Dios no te señala, pero Él quiere que seamos sinceros primeramente con nosotros mismos, porque Él ya nos conoce, y luego con los demás y con el Señor. Su obra hace cosas grandes en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo de Dios. La obra del Espíritu Santo de Dios, hermanos, comienza a hacer grandes cosas. Comienza a hacer que reconozcamos que fuera de Él no podemos más. Esa obra nos va capacitando. Sabe que el Espíritu Santo hace muchas obras. Estudiando sobre la obra del Espíritu Santo, una es para salvación, la otra para los creyentes, la otra que fue para Cristo, que fue llevado al desierto por el Espíritu, y tiene muchas obras el Espíritu Santo. Pero amados hermanos, qué duro es que hay gente que dice: yo tengo al Espíritu Santo, y viven una vida mediocre. No, cuando el Espíritu Santo llega a alguien, esa obra del Espíritu Santo dice que Él se sentó sobre nosotros. Amados hermanos, dice que la obra del Espíritu Santo, ¿sabe qué hizo? Te selló. Pues somos el sello de Él. Nos dio las arras del Espíritu, esa garantía, esa confianza de que lo estamos esperando. Nos dio las armas que son poderosas en Cristo Jesús. Nos ha dado, hermanos, esa autoridad, esa capacidad. Y es por eso que qué triste es que hay gente que dice que está llena del Espíritu Santo y andan caídos, amados hermanos. Cuando el Espíritu Santo te llena,
Tú estás maduro, tú no estás caído, porque la obra que Él hizo en ti es perfecta y la va perfeccionando y te va fortaleciendo y te va ayudando a caminar en el Evangelio. La obra del Espíritu Santo convence de pecado. Convence de pecado. Juan 16, 8 al 9. Ya vamos a ir terminando. Jesús les dijo: esta es la obra del Espíritu Santo que convence. Juan 16, 8, 9. Dice de esta manera: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, les dijo Jesús. Él convence de pecado. Esa obra convenció a Jairo a ir donde el maestro, a ir donde Jesús. Lo convenció porque él había escuchado de Jesús. Había escuchado que habían milagros. Más abajo en esa historia hay una triste historia de una mujer de que padecía de sangre, hermanos, si no recuerdo 12 años, si no recuerdo, hermanos, había padecido flujo de sangre. No era como hoy la mujer, que es normal, era flujo de sangre, era como una fuente que bajaba de sangre. Yo no entiendo cómo esta mujer, hermano, podía caminar y fue hasta donde Jesús. ¿Qué lo hizo caminar? Fue su fe, amados hermanos, en esa condición. Porque la mujer, cuando pierde sangre, va perdiendo fuerza, y la sangre es la vida. Y esta mujer había padecido 12 años, no era un mes, 12 años con ese mismo problema. Lo había gastado todo en medicinas, en médicos. Nadie le había dado el resultado que esperaba, pero había escuchado hablar de un Jesús. Había escuchado hablar que un Jesús estaba caminando por ahí, y ella decía: si tan solo tocara su manto, yo sería sana. Llevaba años anhelando el milagro. Pero quiero decirle en esta noche que la fe que ella comenzó a activar en su vida la hizo que fuera fuerte a llegar hasta donde estaba el maestro. Aunque la multitud le estorbaba, aunque te estorben en este día, aunque haya tropiezo en tu casa, le estorbaba la multitud, pero ella no miró lo que le estorbaba. Ella no miró las piedras de tropiezo. Ella caminó por encima de las piedras. Ella caminó por encima del problema. Ella caminó por encima de la debilidad. De la debilidad recobró fuerza y fue hasta donde estaba Jesús y tocó su manto. Y cuando le tocó, Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y le dijeron: Pedro, le dijeron: maestro, nadie te ha tocado, es la multitud que te aprieta. Jesús le dice: no, alguien me tocó. Yo he sentido que poder y virtud ha salido de mí. Y aquella mujer, honestamente, con honestidad, le dijo: fui yo, Señor, fui yo quien te toqué. Yo sé que al tocarte tú tienes la autoridad de matarme, pero Señor, yo sabía que tú me ibas a sanar. 12 años había padecido, amados hermanos, pero aquella mujer la fe la activó y la hizo que fuera donde Jesús. Fui yo quien te tocó, le dijo. Asumo la responsabilidad que me mates. Lo había gastado todo. Ya no había remedio. Ya no había cura para ella por los doctores. Pero al instante que tocó y el Señor le dijo: vete, tu fe te ha sanado, vete y no peques más, se detuvo. Se detuvo la enfermedad, murió, se secó esa enfermedad. Como esta mujer ha de haber vuelto a aquel lugar a testificar de Cristo. 12 años había tratado de lograrlo solamente con lo económico, pero no podía lograrlo porque Jesús dijo: separados de mí nada pueden hacer. 12 años había batallado.
Había tenido pérdida, había perdido todo, pero esos 12 años que había gastado no le había funcionado. Quería lograrlo sola, solamente por los méritos o por lo que tenía, pero se había terminado ya lo que tenía. Ahora ya no había más que hacer. Había que esperar a morirse o ir donde estaba Jesús. Había que esperar a morirse o activar la fe. Había que esperar a quedarse, a que lo enterraran, a que no le permitiera tocarla. Pero ella dijo: si tan solo yo tocara el borde de su manto, seré sana. Amados hermanos, ya hay gente en la iglesia que necesitan caminar, necesitan avanzar, porque solos no lo van a lograr. Tienen que venir a Jesús. Él es el único camino, Él es la única fuente de vida. Él es el que nos da la esperanza para que le sirvamos a Él. Bendito sea Dios. Esa mujer se encontró con el Cristo de la gloria. Cualquier intento de hacer estas cosas en nuestras propias fuerzas trae agotamiento, trae pérdidas, trae desaliento en nuestras vidas. Y es por eso que en esta noche el tema es: no lo lograrás sin Dios. Cualquier cosa que quieras hacer con tus fuerzas, no lo vamos a poder hacer. Cualquier cosa que quieras hacer por los medios que tienes, que se te hace más fácil, o por el dinero que tengas, no vas a lograrlo. Separado de Dios, eres nada. Separado de Dios, soy nada. No puedo hacer nada. Y es por eso que Salomón, cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, trabajo, dolor, cuánta cosa, es porque dice que los planes afuera de Dios son vanidad. Si estás enfermo en esta noche, únete a Cristo. No te garantizo que Él te sane, pero si te sana, gloria a Dios. Pero si no te sana todavía, gloria a Dios también. Si te sana, te sana. Pero si no te sana, tienes que seguir creyéndole a Él. Tienes que seguir acercándote a Él. Es la fe quien te va a mantener firme. Es la fe. Es manteniendo. Por eso dice que si hay alguno que se acerque a Dios, dice la Biblia, Hebreos 11:6, que crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Te sane o no te sane, Dios no está obligado a sanarte, pero Él sí te va a sanar. Pero ¿cómo? Que activemos, que busquemos siempre el rostro de Dios. Y como quiera, si no nos sana, no hay problema. Le servimos hasta la muerte. Si no nos sana aquí, allá vamos a estar sanos ya. Porque allá ya no va a haber muerte ni dolor. Lo importante es que permanezcamos en Cristo, que vivamos para Cristo, que le sirvamos a Cristo decisivamente, que le sirvamos para siempre. Vamos a ponernos de pie en esta noche. No lo vas a lograr sin Cristo. Todo es posible para el que cree. Lo que para los hombres es imposible, dice la palabra, para Dios es posible. No hay nada difícil que Dios no pueda hacer. Todo lo puede hacer Él. El apóstol Pablo dijo, estando en la cárcel, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde vas a acudir hoy? ¿Dónde vas a correr hoy? El altar está abierto. ¿Dónde vas a correr hoy? ¿A quién le vas a llorar hoy?